2.878. Se dice fácil, pero no lo es. Y se convirtió en el venezolano con más hits en la MLB. Y sí, su nombre y apellido es Miguel Cabrera. Histórico lo de Miguel Cabrera. Histórico. Y vaya que uno cuando recuerda a Miggy cuando era un chamo, en aquella recordada final entre Yankees de Nueva York y los Marlins, ese irreverente jugador delgado Sí. que marcó una diferencia en la Serie Mundial. Uno sabía que era un predestinado, pero jamás nos imaginábamos que se iba a convertir no solamente en leyenda del béisbol venezolano, sino del juego como tal. Anto, como bien dices, los números son contundentes, Sí. hablan de la continuidad y de la jerarquía que tiene el jugador que hoy por hoy es prácticamente el franchise player de los Detroit Tigers. Y me parece que no vamos a vender humo, tenemos que ir con los especialistas para hablar de lo que significa Miggy para el béisbol venezolano y sobre todo para el béisbol mundial, porque creo que es referente mundial Cabrera. Así es, Miguel Cabrera debutó en el año 2003 con los Marlins, ya son 19 campañas en la Gran Carpa, y para analizar todo su legado, y la pregunta aquí si es o se va a convertir en el mejor beisbolista venezolano en las Grandes Ligas, tenemos de invitado a Daniel Álvarez, periodista deportivo venezolano que sigue muy de cerca el béisbol de la Gran Carpa. Tiene una red social, una plataforma digital que se llama El Extrabase. Por ahí pueden ver detalle a detalle cómo se desarrollan los jugadores venezolanos en la MLB. Daniel Álvarez, bienvenido a On Fire TV en Caraota Digital. ¿Cómo estás? ¿Y qué piensas de lo que ha hecho Miguel Cabrera hasta ahora? Muy bien, Anto, Max, muchas gracias por tenerme acá. Y wow, ¿qué más se puede decir de Miguel, ¿no? Impresionante ya todo lo que ha conseguido, como ustedes lo están mencionando. Y sin duda que ser el venezolano con más hits en la historia es algo muy significativo, que en algún momento se llegó a ver muy lejano, pero que la verdad es que no debería incluso sorprender ya, ¿no? Al ver lo que fueron los años prime de Miguel, en los que estuvo peleando por MVP, triple corona, títulos de bateo, liderato de jonrones, impulsadas, y la verdad es que ha sido muy grato ver la reacción, no solamente en Venezuela, que no debe sorprender, sino también en Estados Unidos, las distintas cadenas deportivas, como MLB Network, Fox, ESPN, la propia Major League Baseball, ellos emocionados también por esto, reseñando la grandeza de Miguel y lo que significa para el béisbol, no solamente el venezolano, sino para la historia de las Grandes Ligas. Daniel, las comparaciones son odiosas, pero obviamente es un juego hipotético que a la gente le gusta, y aquí no vamos a comparar un pelotero con el otro porque son épocas totalmente distintas, el juego evolucionó, el juego cambió, pero yo te hablo como sensación de legado y la diferencia que está marcando en un arco de tiempo tan largo Miguel Cabrera. Obviamente nuestra principal referencia histórica por ser un Hall of Famer es Aparicio, pero te pregunto, ya lo que está logrando Cabrera, y me parece que está proyectado también a Cooperstown sin ningún problema, está al nivel de Aparicio, del legado que está dejando como pelotero venezolano en el juego, en el béisbol. Sin duda alguna, Max, sin duda alguna, porque cuando hablamos de Aparicio, con todo lo que hizo Don Luis y todo el mérito, el respeto para él, y como tú dices, es comparar a dos peloteros completamente diferentes, uno se refiere a Don Luis como un gran guante y un gran robador de bases. De hecho, tiene un récord que nadie ha podido romper, 9 años consecutivos siendo líder en bases robadas de la liga. Ese es Luis Aparicio. Pero cuando uno ve a Miguel Cabrera, habla del mejor bateador de su generación, de uno de los peloteros más completos que ha salido de Latinoamérica, y que en su momento fue el mejor, no solamente bateador, fue el mejor pelotero de todo el béisbol. De Aparicio en su momento no se pudo decir eso. Ya Miguel Cabrera se retira, cuando sea que se retire, le queda este año y 2 más de contrato y posiblemente no juegue más de ahí. Y una vez que se retire, lo que tendremos que esperar son 5 años para que entre al Salón de la Fama de Cooperstown. No hay un solo motivo, no hay una sola razón, al menos en el lado del béisbol, que pueda sacar a Miguel Cabrera de Cooperstown, o al menos hacer que espere 1 o 2 años. Realmente es un pelotero de esos que sin pensarlo, ya los escritores deberían hacer check en la papeleta cuando le llegue su turno, 5 años después de su retiro.
Daniel, hablamos de 19 años que se dicen fácil, pero no es tarea fácil mantenerse durante 19 años en la gran carpa. Ni siquiera 1, 2 o 3 años consecutivos en buen estado, acarreando lesiones, superando lesiones que te pueden perjudicar o no tu estadía en la gran carpa, contratos también que se pueden terminar de un día para otro. ¿Qué piensas que fue la clave de este Miguel Cabrera para que en 19 campañas, en 19 años, todavía rompa récords y sea el mejor beisbolista venezolano? Porque no solamente supera a Omar Vizquel, si vemos la cantidad de récords que ha hecho en jonrones, en hits, en carreras anotadas, carreras impulsadas, en extra bases, triple corona en el año 2013. Los récords son para aplaudir y vamos, yo creo que a esperar un buen rato para que otro venezolano pueda lograr la hazaña que está haciendo Miguel Cabrera en la MLB. Sin duda, sin duda. Uno ve hoy en día a peloteros muy jóvenes como Ronald Acuña o como Gleyber Torres y dirá, bueno, a quién sabe hasta dónde puedan acercarse, ¿no? Pero todavía está muy temprano. Y lo mismo se decía de Miguel cuando llegó en 2003 y estaba en sus primeros años con los Marlins, y lo vimos en Venezuela con los Tigres de Aragua, además en aquellos Tigres de la dinastía, y él siendo parte importante de eso. Pero la clave para Miguel, lo primero es el talento que tiene. Es un pelotero sobrenatural. Y lo segundo es la capacidad que ha tenido Miguel para adaptarse de una época a otra, porque año tras año, como me estaba mencionando, el béisbol va cambiando y estamos en una época en la que prácticamente cualquier lanzador que llega a Grandes Ligas está lanzando por encima de las 96, 97, 98 millas. Y eso era algo que en la época de Miguel, al principio de su carrera, no se veía tanto. Eran pocos los lanzadores que llegaban a esa velocidad. Bueno, Miguel ha podido irse adaptando a cada una de esas etapas, cada una de esas épocas, llevándose también con su instinto, con su conocimiento del juego, no dejando por un lado la analítica, la sabermetría, los estudios nuevos para hacer mejor a los peloteros. Y esa ha sido la clave para Miguel. Como tú lo mencionabas, Anto, ha tenido que lidiar con muchas lesiones, especialmente desde 2016 en adelante. Miguel, que en los primeros 12, 13 años de su carrera no había siquiera pasado por la lista de lesionados, y últimamente es más el tiempo que ha estado ahí que el que ha estado saludable. Por eso uno dice, bueno, ¿dónde estarían estos números si no se hubiera lesionado tanto? Y él en las últimas 2, 3 temporadas ha hecho un trabajo tremendo con su cuerpo para poder rendir a un alto nivel, sabiendo que le queda 2021, pero también 2022 y 2023 de contrato, y tiene que rendir. Dani, ya para ir cerrando y para colocar en contexto las grandes virtudes que tiene Miggy como pelotero, sobre todo en el aspecto ofensivo, incluso en las grandes esferas periodísticas de los Estados Unidos se debate constantemente quién es el mejor bateador, pero cuando hablamos de quién es el mejor bateador, no es el que tiene más jonrones o es el que tiene el mejor averaje de por vida, que son obviamente estadísticas importantes, pero la dinámica y la mecánica de bateo, la elegancia del swing a la hora de hacer contacto con la pelota. Obviamente lo dice el propio Miggy, que es un admirador de Mike Trout, y Mike Trout devuelve los elogios a Miguel Cabrera. En esa evolución de, como dices tú, de cómo entender el juego, de cómo entender el plato para estudiar al lanzador y cómo ha depurado esa mecánica de bateo, ¿sientes que Cabrera va a ser también un pelotero recordado en la historia del juego como un gran bateador que marca época? No hablo solamente de los nuestros, hablo en general. Sin duda, Max, porque en su momento, de Miguel, cuando estuvo en 2010, 11, 12, 13, ganando MVPs, peleando por títulos de bateo y todo lo que ya conocemos, Cabrera llegó a poner temporadas que lo unen con Albert Pujols, con Barry Bonds, con Hank Aaron, con Willie Mays. Estos son los peloteros más importantes en la historia del béisbol. Y Cabrera va a ser recordado como uno de los mejores bateadores en la historia. Para muchos, aquí en Estados Unidos, que toman muy en cuenta la analítica y la sabermetría, consideran la triple corona como una historia de amor, porque no necesariamente quiere decir que fuiste el mejor bateador, o porque o no la hayas ganado, no fuiste tan buen bateador como otro que sí la ganó. Pero es que eso, teníamos 45 años de que no veíamos eso, desde el momento cuando la ganó Miguel, desde el 67 que la había ganado Carl Yastrzemski con Boston. Eso fue un gran evento para las grandes ligas, era algo que
que no se veía desde hace muchísimo tiempo, y eso sin duda que marcó una época. Y eso lo continuó con temporadas espectaculares, primero con los Marlins, luego con Detroit, y cuando sea que se retire y uno vea los números con más de 500 honrones, más de posiblemente 500, 600 dobles, más de 1.500 carreras impulsadas, un promedio de bateo de por vida por encima de 300, no lo va a ver como uno de los mejores bateadores en la historia del juego, no solamente de su generación, pero sino de la historia del juego. Saben que yo recuerdo su primer hit cuando leía el historial de Miguel Cabrera, porque marcó su primer hit el día de mi cumpleaños, 20 ¿Ah, de sí? junio. Entonces 20 de esa junio. fecha se me quedó, el 20 de junio de 2003, se me quedó en la cabeza. Yo tuve el placer de cubrir con Televen cuando era chamo, hace mucho tiempo, la final de la temporada 2006-2007. Era, Dani, el primer o el segundo juego de esa final entre Navegantes y Tigres en Maracay, 2 cuadrangulares, pero como si nada, como paz, Se le hace fácil. Increíble. Y eso que hubo una época en la que Miguel Cabrera no se portaba muy bien. Y Maduró eso, el chico de Maracay, maduró. Y qué bueno que lo mencionas, Anto, porque eso también fue algo que salió ayer, en el momento en el que pasó a Vizquel. Y después hablando con Miguel en rueda de prensa y las veces que nos ha tocado entrevistarlo, te das cuenta de la madurez de Miguel y cómo él entendió que tenía que madurar y que tenía que cambiar la actitud, porque si no sencillamente se le iba a acabar la carrera en las grandes ligas. Y tuvo sus problemas cuando estaba empezando con Detroit en 2008, después en 2010, pero maduró Miguel, sin duda, lo reconoció. Lo primero que hizo bien fue reconocer en qué estaba fallando y trabajar para cambiar eso. Y a eso también hay que darle mucho crédito. Totalmente. Vemos mucho los números, pero también el trabajo que hizo Miguel en lo personal para ser mejor persona y mejor pelotero es algo que no puede pasar por debajo de la mesa. Dani, rapidito, Miguel Cabrera se encuentra en el puesto 43 de históricos de hits en la Major League Baseball. ¿Qué crees en cuanto a promedio de hits con lo que le queda de partidos y de contrato? ¿A qué número puede llegar en esa lista Miguel Cabrera? Es una muy buena pregunta porque uno calcula a Miguel por encima de los 3.000 hits, 3.100 hits, y esto podría estarlo ubicando, Anto, entre los 30, 35 mejores bateadores de la historia, o mejores hiteadores de la historia. Quizás un poco más arriba, porque vemos quizás a Albert Pujols con 3.253. Casi nada. 13. Nada, se dice muy Albert fácil. Pujols. Se está jugando hasta esta temporada. Vamos a ver Claro. si firma con algún equipo. Bueno, ya estar entre los primeros 50 ya es histórico. Pero pueden para un ser los venezolano. primeros 25 posiblemente para Miguel Cabrera. En este momento está en el 42 empatado con Frankie Fish. Ya más adelante le tocará Zach Wheat y después Barry Bonds, Trojan Hornsby, etc. Dani, para cerrar, obviamente el tema ofensivo es evidente lo que significa Miguel Cabrera para la historia del béisbol. Obviamente siempre luego queda el debate menor cuando hay algo que eclipsa una fase sobre la otra, que es la fase ofensiva sobre la defensiva, pero podemos decir que Miggy, la fase defensiva, la ha evolucionado constantemente, ¿o sientes que es una asignatura pendiente para el legado que va a dejar Cabrera? Yo creo que no, Max, porque primero que uno no piensa en Miguel como un pelotero defensivo. Claro. Y lo segundo es que defensivamente estuvo por encima del promedio toda su carrera. Okay. Con guante respetado en primera, en la tercera base, en los jardines, muchos quizás no lo recuerdan, pero Miguel Cabrera empezó como outfielder en los Marlins, empezando que firmó como shortstop. Eso habla de lo atlético que ha sido Miguel a lo largo de su carrera. Y también yo creo que es muy importante ver que al sol de hoy Miguel todavía sigue jugando la primera base y no está todos los días como designado. Eso quiere decir que todavía aporta... Sí, es funcional defensivamente. Sí. Exactamente, que todavía rinde a la defensiva como para poder garantizarle a su equipo salvar una cantidad de carreras con el guante, ¿no? Y eso creo que lo dice todo. Daniel, gracias por compartir con nosotras toda esta información. Recuerda tus redes sociales y tus plataformas digitales. No, gracias, Anto y Max. Bueno, el Extrabase es el medio que dirijo, como tú lo mencionabas, @elextrabase en Instagram y Twitter. Y en Twitter yo estoy como @Daniel Álvarez EE, SEE, por supuesto, es por el Extrabase. Ahí están mis redes y bueno, invitados a seguirnos y agradecido una vez más con ustedes por el tiempo.
Y ahí veían también su cuenta de Instagram personal, @DanielAlvarezPiso16. No, también comparte mucha información, naturalmente. Dani, muchas gracias, un gustazo. Gracias, Max. Gracias, Anto. Un abrazo y espero verlos pronto. Cambiemos de tema, Anto, porque la pandemia ha afectado a muchos eventos deportivos y creo que el más afectado sin dudas ha sido el de los Juegos Olímpicos, el gran evento de 2020. Mantiene su nombre, pero se va a organizar, dicen, en este 2021, luego de que finalmente el Comité Olímpico Internacional ratificó por vez número 20 que el evento va... ¿Le creemos o no? Sí, tiene el espaldarazo del primer ministro de Japón. Sin embargo, hay protestas, hay cifras que preocupan. No se va a realizar en el mejor de los escenarios los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí. Los japoneses hasta están recaudando firmas en contra de la realización de los Juegos Olímpicos. Hay un brote de COVID también, el más alto en los últimos meses, y solamente el 2% de la población se ha vacunado, una población en la que la mayor edad es importante. Tienen un gran número de personas ancianas y por eso preocupa la realización de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional ratificó y confirmó la realización de estos Juegos que, si no pasa nada, se dará inicio el 23 de julio. Y para tener, obviamente, también la opinión del especialista en materia de ciclo olímpico, es para nosotros un gusto recibir a nuestro gran amigo Juan José Sayago, periodista deportivo obviamente especializado en La Fuente. Juan, luego de que el COI nuevamente ratifica por vez número, no sé, 500, que el evento va, ¿sientes que ya estamos en un punto de no retorno, o tú, que siempre has sido muy mesurado con el tema, tomando en cuenta que estamos en una pandemia y de la importancia y de la complejidad logística de un evento como este, todavía tenemos que esperar para dar ya por sentado que vamos a tener Juegos Olímpicos? ¿Cómo estás? Bueno, gracias Anto y Max por invitarme a su programa. Les deseo, bueno, todo lo mejor del mundo en este espacio. Gracias. Muy valioso estar aquí con ustedes. Mira, creo que tú has dicho una palabra muy importante, Max, y es mantener esa mesura, ¿no? En el momento de anunciar las cosas. Creo que la pandemia estuvo en momentos más complicados de lo que está en la actualidad, y hay un compromiso moral con el poder hacer los Juegos Olímpicos, ya que en alguna oportunidad ya Japón tuvo que suspenderlo. La única vez que se suspendió por una guerra les tocaba a Japón, y creo que en este momento, digamos, se centra la atención en el hecho de si va a tener o no va a tener público. Pareciera que no hay forma de decir que los Juegos Olímpicos no se van a celebrar, a menos que, mira, existe un rebrote de pandemia, una cosa que no podamos controlar y que se convierta en un nuevo cierre para el mundo entero. De resto, tanto comités olímpicos nacionales como atletas, como organizaciones deportivas, árbitros. De hecho, ya se llevó a cabo en Japón cerca de 4 test events, entre ellos el de clavados, que es muy importante, donde, por cierto, no participó China. Y fue como la posibilidad de medir lo que pudiéramos ver en este verano en lo que va a ser la realización de los Juegos Olímpicos. Yo siempre voy a esperar por la última palabra, por la última decisión. Sin embargo, en este momento, en este punto, creo que lo único que estaría por discutir es si finalmente los Juegos van a tener público o no. Y que, bueno, quienes estamos dentro de este movimiento, pues siempre vamos a esperar que ocurra y que sean lo que ha prometido el Comité Olímpico Internacional, que sería, bueno, ese primer punto de encuentro de la humanidad después de una pandemia tan terrible como la del COVID-19. Juanjo, Japón ha tenido pérdidas económicas importantes, creo que ya a este nivel irrecuperables. ¿Qué medidas está tomando Japón para que estos Juegos se puedan realizar de la mejor manera, teniendo en cuenta que en su contra tiene a una oposición que se ha arraigado, que ha salido a protestar, unido con la gran cantidad de japoneses que también no están de acuerdo con la celebración de estos Juegos? Tú nombrabas una petición temprano, Anto, y hay que destacarla, ¿no? Un dirigente y expresidente del Colegio de Abogados de Japón, Kenji Utsunomiya, este hombre ha realizado un movimiento para recolectar 500.000 firmas y llevarlas
al Congreso y a la sede del ministerio o del primer ministro japonés para evitar que los Juegos Olímpicos se desarrollen. Aquí hay dos posturas muy importantes y hay que entenderlo desde el punto de vista político. Shinzo Abe, quien fue el hombre que llevó los Juegos Olímpicos a Japón, no sé si lo recuerdan, muchachos, en la clausura de Río 2016, con una gorra de Mario Bros, que salió allí en la ceremonia de clausura de Río. Bueno, este hombre fue sacado prácticamente de su cargo. Él termina renunciando, pero sabemos que hubo una presión muy importante para que se fuera del cargo más importante político que existe en Japón. Entonces, a partir de ahí ha habido una división muy importante entre quienes quieren los Juegos Olímpicos, que es una buena parte de los inversionistas japoneses, y quienes adversan a los Juegos, digamos que poniendo de manifiesto el hecho de que Japón va a tener que pagar con muchos impuestos los costos, por ejemplo, de lo que es la Villa Olímpica, que ha tenido que renovarse, un nuevo seguro para estos apartamentos que debieron entregarse el año pasado, y que esas personas que ya estaban esperando estos apartamentos tienen que recibir una indemnización. Sin embargo, también hay los compromisos en los derechos de transmisión con países poderosísimos como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, que en su momento renunciaron inmediatamente a la participación de los Juegos. Yo creo que pérdidas definitivas ya hay. Ahora, dentro del mundo deportivo, lo que se quiere es no generar más pérdida de tiempo, porque hay atletas que se han preparado muchísimo para este momento, organizaciones que se han preparado muchísimo para salir por primera vez a la palestra pública en unos Juegos Olímpicos, llámese el deporte del karate o la pared escalada, el skate y estos nuevos. Y hay otros elementos, por ejemplo, el día de ayer NBC anuncia que a través de Twitch hace una alianza con NBC Olympics para transmitir los Juegos Olímpicos. Esto dice que están buscando los canales de recuperación de una inversión que es, mira, $1.000.000.000. Sí, ha sido un tema, Juan, incluso con mucho juego político en 2020, cuando muchos comités locales trataron incluso de boicotear la realización del evento, la fuerza que ha tenido el COI incluso para tener el espaldarazo de Japón, que como bien tú explicas, también como país no quisiera por segunda vez tener que, o por tercera vez, mejor dicho, tener que cancelar unos juegos. ¿Siente, Juan, que la presión de llevar a cabo estos juegos, más allá por un tema de respeto al atleta, más allá por un tema económico, de parte del COI también es un tema más también de orgullo por todo lo que ha pasado y por el daño que puede recibir como institución mundial, tomando en cuenta que es de las más importantes? Has dicho una frase muy interesante que cala dentro de la cultura japonesa, y es el honor, ¿no? Por supuesto, para una organización como el COI, el realizar los juegos se convierte en ese reto imprescindible de no pérdida, ¿no? Y cuando hablamos de no pérdida, hablamos de exposición. Precisamente en estos juegos el COI está entrando en un mercado muy diferente, ampliándose, por ejemplo, la posibilidad de tener a los eSports como evento de exhibición y de entrar a mercados distintos, porque para nadie es un secreto, muchachos, que no existe un público grande, por ejemplo, que vea las competencias de tiro con arco, incluso las de la misma lucha, al tener hoy en día deportes como el MMA y ese tipo de prácticas que tienen una tendencia comercial muchísimo más amplia y que tiene un mercado muchísimo más fuerte. Entonces creo que de no realizarse los juegos, esperemos que no, va a ser un punto muy duro para el Comité Olímpico Internacional, que ha tenido que cambiar incluso de patrocinadores. Estos juegos serán los primeros donde no va a estar la M amarilla, para no nombrarla acá, que fue una relación muy estrecha y que incluía el desarrollo de la propia ciudad y de países que quizás conocían poco de lo que es la cultura de restaurantes, y se están abriendo paso a otros mercados. De no tener tu evento principal, que ocurre cada 4 años, imagínate, va a representar una pérdida importante. Estamos conversando con Juan José Sayago, periodista especializado en deportes olímpicos. Juanjo, te pregunto sobre el atleta.
¿Cómo ha afectado la cancelación de los Juegos en el año 2020? Tú que sigues de cerca sobre todo al atleta venezolano, ¿cómo ha tenido que llevar a cabo este año en donde ha tenido que estar encerrado, después incorporarse otra vez a su actividad deportiva, teniendo en cuenta primero el miedo a contagiarse y después a estar top y a nivel para enfrentar un preolímpico que lo lleve a los Juegos Olímpicos? Es correcto, Antonella. Mira, allí obviamente los países grandes tienen una ventaja enorme y se puede evidenciar en eventos como los Grand Slam de judo, cuando a los países de Europa les cuesta menos llegar a una atleta, por ejemplo, argentina, como Paula Pareto, tiene que agarrar aproximadamente unos 4 o 5 aviones, hacerse unas 6 pruebas PCR y hacer mini cuarentenas. Y entonces un evento que duraba una semana se convierte en 15 días digamos, de un periplo interminable por el mundo. Eso no le pasa a Francia, no le pasa a Hungría, no le pasa al mismo Japón, que está concentrado y que tiene la posibilidad, el mismo Estados Unidos, que en Colorado Springs no ha parado, China no ha parado. Pero entonces cuando ves los resultados, por ejemplo, del TC20 de los clavados, dices, wow, el nivel técnico ha bajado muchísimo. Y ha bajado muchísimo precisamente porque no hay la posibilidad de tener un entrenamiento tan fuerte. Pero como los Juegos Olímpicos son tan variantes, como tienen tantos deportes y tantas formas específicas y diferentes de entrenar, tú ves los resultados, por ejemplo, de hoy, del Campeonato Iberoamericano de Pesas, y ves que Keidomar Vallenilla termina levantando 384 kilos, que es su tope histórico, y que estos 384 los meten de candidato a medallista olímpico. Tú dices, wow. Definitivamente va a ser una suerte de lotería. Aquellos que se hayan preparado, para aquellos que pertenezcan a deportes estacionarios como las pesas, a algunos otros que con deportes como el de combate, que tengan la posibilidad de entrenar verdaderamente, y los que no, mira, no correrán con la misma suerte. Van a ser unos juegos muy raros, muy disparejos, sí, muy diferentes, demasiado desde su génesis. Pero mira, puede que tengamos sorpresas bonitas, sobre todo para un país que ha sufrido muchísimo como Venezuela, que tiene apenas 26 clasificados, sí, pero que va a llevar y que hoy les digo con claridad, va a tener la mejor actuación de toda su historia. Va a ser esta de ojalá. todo. Ojalá Sí. así sea y con todas las dificultades que tiene el atleta venezolano, sobre todo para formarse y competir ya a este nivel. Juanjo, seguramente te tendremos más adelante para analizar ya lo que son los atletas clasificados. Ahora van 26, la inauguración es el 23 de julio, así que analizaremos a fondo la participación de estos atletas y del equipo venezolano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, si no se cancelan. Juan, fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y mucho éxito. Gracias por invitarme. Bueno, Juan José Sayago, ya lo veían en su identificación, @JJSayago, para que lo sigan a través de Instagram. Yo creo que sí se van a celebrar. Sí, ya para mí es un punto de no retorno. Si no, el silencio hubiese dado espacio a la duda o decir, señores, no estamos en condiciones de celebrar los Juegos Olímpicos. Y es muy duro, recordemos que si no se realizan este año, ya no se pudieran realizar en el 2022 y habría que esperar al próximo ciclo olímpico. Increíble. Bueno, eso es todo. Llegamos al 9º inning de On Fire TV. Y el amigo de las pesas, yo creo que se llevó todo su kit para la casa y trabajó el récord poco a poco en la pandemia. Danos tu secreto, ahí está, los ganadores así es. Nada ni nadie los tumba. Aquí llegamos al 9º inning de On Fire TV. Max Cordaro y Antonella González. Estamos out. Bye, bye.